Me llamo Valeria Ríos y el día que cumplí 18 años mis padres ya habían decidido vender mi herencia como si yo no existiera. No fue una sospecha, ni un presentimiento vago. Fue un comentario en voz baja, dicho en la cocina mientras creían que yo estaba en mi cuarto, lo que lo cambió todo. Después de la firma del viernes, liquidamos la finca y listo, dijo mi padre. Mi madre respondió con un suspiro de alivio, como si aquello fuera la solución a todos sus problemas. Yo me quedé inmóvil en el pasillo, con la mano aún en la barandilla, entendiendo en ese instante que hablaban de la casa de mis abuelos, del único lugar que alguna vez sentí como hogar. No hice ruido. No pregunté. No bajé las escaleras. Volví a mi habitación, cerré la puerta con cuidado y me senté en la cama con una calma que no era calma, sino algo más frío, más preciso. Abrí mi portátil y busqué el correo que llevaba meses evitando. El asunto decía: documentación pendiente, firma de beneficiaria. Lo abrí por primera vez. Dentro estaba el archivo adjunto que mi abuela había mencionado en su última llamada conmigo, semanas antes de morir. Cuando llegue el momento, vas a saber qué hacer, me dijo entonces. En ese momento no entendía a qué se refería. Esa noche, sí. Descargué el archivo. Lo leí una vez, luego otra. Era un documento legal, claro, directo, imposible de malinterpretar. La propiedad de la finca no estaba en el patrimonio de mis padres. Nunca lo estuvo. Estaba protegida por una figura que solo requería una cosa para activarse por completo: mi firma al cumplir la mayoría de edad. Mi firma. Nadie más. Al día siguiente, durante el desayuno, actué como siempre. Mi madre habló de las flores para la celebración, mi padre revisó su teléfono, distraído, y yo asentí cuando me preguntaron qué quería para mi cumpleaños. Algo tranquilo, dije. Nadie sospechó nada. Nadie notó que ya no estaba dentro de la misma historia que ellos estaban escribiendo. Esa tarde salí de casa con la excusa de comprar unas velas. En realidad, fui al despacho de la abogada cuyo nombre aparecía en el documento. Marta Salcedo. Me recibió sin sorpresa, como si hubiera estado esperando ese momento desde hacía tiempo. Llegaste justo a tiempo, me dijo, señalando la silla frente a su escritorio. Su oficina olía a papel antiguo y café recién hecho. Había orden en cada cosa, como si el caos del mundo no pudiera entrar allí sin permiso. Me explicó todo con una claridad que dolía. Mis abuelos habían previsto exactamente lo que estaba pasando. Habían creado un mecanismo para evitar que la finca fuera vendida sin mi consentimiento. Mis padres no lo sabían. Creían que bastaba con su firma. No bastaba. Ellos ya iniciaron el proceso de venta, añadió Marta, deslizando otro documento hacia mí. Pero sin este, no pueden completar la operación. Miré el papel. Era una confirmación simple, casi insignificante a primera vista. Pero sin él, todo se detenía. Volví a casa antes de la cena. Mi padre estaba de mejor humor que en semanas. Mi madre tarareaba en la cocina. Había una ligereza en el ambiente que no había estado ahí antes. Pensé en lo fácil que era para ellos hablar de vender la finca, de convertir recuerdos en números, de reducir la vida de mis abuelos a una cifra en una cuenta bancaria. Esa noche, mientras todos dormían, volví a abrir el documento. Lo leí despacio, palabra por palabra. No había errores. No había dudas. Solo una decisión que tenía que tomar. Firme. No hubo música. No hubo momento dramático. Solo el sonido suave del teclado y mi nombre apareciendo al final del archivo, como una línea que lo cambiaba todo. A la mañana siguiente, envié el documento a Marta. A las 9:12, mi padre recibió una llamada. A las 9:13, su expresión cambió. A las 9:14, supe que la venta que había planeado ya no existía. Pero lo que pasó después no fue inmediato. No fue una explosión. Fue algo más lento, más incómodo, más real. Porque detener la venta fue solo el principio. Lo difícil vino después. Antes de contarte cómo reaccionaron, cómo intentaron arreglarlo, y lo que descubrieron demasiado tarde, necesito preguntarte algo. ¿Alguna vez alguien tomó una decisión sobre tu vida como si tú no importaras? Porque cuando eso pasa, no siempre gritas. A veces, simplemente esperas. Y luego firmas. Mi padre colgó el teléfono sin decir una sola palabra. Se quedó de pie en medio de la cocina, mirando un punto fijo en la pared como si algo invisible acabara de romperse frente a él. Mi madre dejó de mover la cuchara dentro del café. El sonido metálico se detuvo en seco, y el silencio que quedó fue tan denso que parecía ocupar espacio físico. ¿Qué pasó?, preguntó ella, con una sonrisa que no le duró ni un segundo. Él no respondió de inmediato. Bajó la mirada hacia el suelo, luego hacia mí. Fue un gesto breve, pero suficiente.
Algo en sus ojos había cambiado. No era solo sorpresa. Era desconcerto. Y debajo de eso, algo más peligroso, duda. La notaría canceló la firma, dijo finalmente. Mi madre frunció el ceño. ¿Cómo que canceló? Teníamos todo listo. No todo, respondió él, más seco ahora. Falta un documento. Sentí como mi pulso se estabilizaba en lugar de acelerarse. Era extraño. Había esperado nervios, miedo, incluso culpa. Pero lo que sentía era claridad. Como si por primera vez en mucho tiempo todo estuviera exactamente donde debía estar. ¿Qué documento?, insistió mi madre. Mi padre no apartó la mirada de mí cuando respondió. El consentimiento de la beneficiaria. El aire cambió. No fue algo visible, pero sí evidente. Mi madre giró lentamente la cabeza hacia mí, como si necesitara confirmar algo que no quería creer. Yo estaba sentada en la misma silla de siempre, con las manos alrededor de una taza de té que ya se había enfriado. Beneficiaria, repitió ella. No respondí. Mi padre dio un paso hacia la mesa. Valeria, ¿tú sabes algo de esto? Podría haber mentido. Podría haber fingido sorpresa, confusión, ignorancia. Pero ya no tenía sentido seguir jugando dentro de su versión de la historia. Sí, dije. La palabra fue simple, pero cayó como un objeto pesado entre nosotros. Mi madre soltó una risa corta, nerviosa. No, espera, esto no tiene sentido. Esa propiedad es de la familia. De tu padre. Era de mis abuelos, respondí con calma. Y ellos decidieron otra cosa. Mi padre apoyó ambas manos sobre la mesa. ¿Qué firmaste? No levanté la voz. No hacía falta. Lo que ellos dejaron preparado. Hubo un silencio largo. No incómodo. No tenso. Era un silencio de reajuste, como si la realidad estuviera recolocándose pieza por pieza delante de nosotros. Esto no es un juego, Valeria, dijo mi madre, ahora sin suavidad en la voz. Estamos hablando de una venta importante. Lo sé. Entonces entiende que no puedes simplemente. Sí puedo. La interrumpí sin elevar el tono, pero con algo que no había usado antes con ellos, firmeza. Mi padre se enderezó lentamente. Esa finca requiere mantenimiento. Impuestos. No es práctico conservarla. Para ustedes no, dije. Para mí sí. Ahí fue cuando lo entendieron. No completamente, pero lo suficiente. Esto no era un error. No era un malentendido. Era una decisión. Mi madre dio un paso atrás, como si necesitara distancia para procesarlo. ¿Quién te metió esto en la cabeza? Negué con la cabeza. Nadie. Solo leí lo que me dejaron. Mi padre soltó una exhalación pesada. Esa abogada, ¿cómo se llama? Marta Salcedo. El nombre cayó en la mesa como una pieza final. Él lo reconoció. No porque hubiera hablado con ella antes, sino porque ahora entendía que todo había estado en movimiento mucho antes de que él empezara a negociar la venta. Esto no se queda así, dijo. No fue una amenaza directa. Fue peor. Fue una promesa. Assenti legitimate. No esperaba que se quedara así. Mi madre volvió a intervenir, pero esta vez su voz era distinta. Más controlada. Más estratégica. Mira, Valeria. Podemos hablarlo. Esto no tiene que volverse un conflicto. Ahí estaba. El cambio. De autoridad a negociación. De decisión a persuasión. Ya lo hablaron, respondí. Sin mí. Eso la descolocó por un segundo. Solo uno. Luego recuperó la compostura. Porque eres menor. Ahora eres adulta, y podemos tomar decisiones juntos. No es una decisión conjunta, dije. Mi padre volvió a mirar el teléfono, como si esperara que sonara otra vez y deshiciera lo que acababa de pasar. ¿Sabes lo que estás haciendo? Sí, pero no dije esa palabra. Estoy respetando lo que ellos querían, respondí. Él negó con la cabeza, frustrado. Ellos ya no están. Precisamente. Otra vez el silencio. Pero ahora era distinto. Ya no era de confusión. Era de distancia. Por primera vez, no estábamos en el mismo lado de la mesa. Mi madre se sentó lentamente. ¿Y ahora qué? Miré mi taza, luego a ellos. Ahora nada. Nada, repitió ella. Nada inmediato, aclaré. La finca sigue ahí. No se vende. No hoy. Mi padre apretó la mandíbula. Esto nos afecta a todos. Lo sabía. Pero también sabía algo más. No más que a ellos, dije suavemente. No hubo respuesta a eso. Porque no la había. Esa mañana no terminó con gritos.
No hubo portazos ni escenas dramáticas. Solo pequeños movimientos, miradas que evitaban encontrarse, decisiones que empezaban a cambiar de dirección sin decirlo en voz alta. Mi padre salió de casa una hora después. Mi madre se quedó en la cocina, pero no volvió a tocar el café. Yo subí a mi habitación. Cerré la puerta. Y por primera vez desde que escuché aquella conversación en el pasillo, sentí algo parecido a paz. No porque hubiera ganado, sino porque había dejado de perder en silencio. Pero eso no fue el final. Fue el punto donde todo empezó a complicarse de verdad. Porque detener una venta es un acto. Sostener esa decisión frente a las consecuencias es otra cosa completamente distinta. Los siguientes días no fueron caóticos. Fueron precisos. Métodos. Como si cada uno en la casa estuviera calculando su siguiente movimiento sin decirlo en voz alta. Nadie volvió a mencionar la finca directamente, pero estaba en todo. En la forma en que mi padre cerraba las puertas, en cómo mi madre organizaba papeles en la mesa del comedor, en los silencios que aparecían justo antes de cualquier conversación normal. El martes por la tarde, mi padre llegó más temprano de lo habitual. Traía una carpeta bajo el brazo. No la dejó en su oficina. La puso sobre la mesa, a la vista. Era una invitación sin palabras. Necesitamos hablar, dijo. No era una petición. Me senté frente a él. Mi madre ya estaba allí. Abrió la carpeta con cuidado, como si el orden de los documentos pudiera influir en el resultado. He hablado con un abogado, empezó. Y esto no es tan simple como parece. No respondí. Deslizó un papel hacia mí. Esto es una propuesta. Miré el documento. No era legalmente agresivo. Era inteligente. Una cesión parcial, beneficios económicos, distribución de responsabilidades. Habían cambiado de estrategia. Ya no intentaban quitarme el control. Intentaban convencerme de compartirlo. Podemos mantener la propiedad a tu nombre, continuó mi madre, con voz suave. Pero gestionarla juntos. Para que no cargues con todo. Levanté la vista. No estoy cargando con todo. Todavía no, respondió ella. Pero lo harás. Y cuando eso pase, vas a necesitar ayuda. Era un argumento razonable. Y precisamente por eso, peligroso. Porque no era una mentira completa. Pero tampoco era la verdad completa. ¿Qué quieren realmente? Pregunté. Mi padre no dudó esta vez. Liquid as. Directo. Honesto. Tardío. Assenti lentamente. Entonces no ha cambiado nada. Su expresión se tensó. Ha cambiado que ahora estamos siendo transparentes. No, dije. Ahora están siendo cuidadosos. El silencio volvió, pero esta vez no duró mucho. Mi madre se inclinó ligeramente hacia adelante. Valeria, esto no tiene por qué dividirnos. Esa palabra. Dividir. Como si la línea no la hubieran trazado ellos mucho antes. No fui yo quien decidió sin contar con ustedes, respondí. Solo fui la única que no ignoraron en el papel. Mi padre cerró la carpeta con más fuerza de la necesaria. Estás complicando algo que podría ser sencillo. Negué con la cabeza. No. Yo detuve algo que ustedes ya habían decidido. Se levantó. Caminó unos pasos por la cocina. Volvió. Era un intento de recuperar control. No de la situación, sino de sí mismo. Esa finca no es solo recuerdos, dijo. Es dinero inmovilizado. Es una carga. Para ustedes, repetí. Para cualquiera que piense a largo plazo. Lo miré. Yo estoy pensando a largo plazo. Y lo estaba. Solo que no en el mismo tipo de largo plazo que él. Mi madre intervino antes de que la conversación se endureciera más. ¿Qué quieres hacer con ella? Esa era la primera pregunta real que me hacían. No sobre cómo vender. No sobre cómo repartir. Sobre qué quería yo. Respiré antes de responder. Mantenerla. Cuidarla. Y usarla. ¿Para qué? Preguntó mi padre. Pensé en la respuesta correcta. No la emocional. La clara. Para que siga siendo lo que era, dije. No le gustó. Porque no era medible. No era negociable. No se podía convertir en cifras. Mi padre soltó una risa breve, sin humor. Eso no paga impuestos. No, respondí. Pero tampoco lo hace venderla una sola vez y ya. Eso lo detuvo. Porque había lógica en esa frase. Y la lógica es más difícil de rechazar que la emoción. La conversación no terminó con un acuerdo. Pero tampoco con una ruptura. Terminó en algo más inestable, una tregua sin confianza. Esa noche, recibí un mensaje de Marta. Han intentado solicitar información adicional sobre el estado de la propiedad,
escribió. Nada fuera de lo legal. Pero están explorando opciones. No me sorprendió. Era coherente con lo que estaba pasando en casa. No podían vender. Así que buscaban otra forma de influir. ¿Debo hacer algo?, respondí. La respuesta llegó minutos después. Sí. Mantener exactamente como estás. Apagué el teléfono. Y entendí algo importante en ese momento. Esto ya no era solo una decisión legal. Era una prueba de consistencia. Porque no basta con tener razón una vez. Hay que sostenerla cuando empieza a incomodar a todos los demás. El jueves, mi madre tocó la puerta de mi habitación. No esperó a que respondiera. Entró. Se sentó en la silla junto a mi escritorio. No traía papeles. No traía argumentos. Solo estaba ahí. ¿Estás enfadada con nosotros?, preguntó. La pregunta era más personal que cualquier otra que hubiera hecho hasta ahora. No, respondí después de un momento. Pero entiendo cosas que antes no entendía. Asincio lentamente. Tu padre está preocupado, dijo. No solo por el dinero. No dije nada. Se siente desplazado, añadió. Eso sí era nuevo. No era una emoción que él hubiera mostrado directamente. Pero encajaba. Cuando alguien pierde control sobre algo que creía suyo, no siempre reacciona con rabia. A veces reacciona con pérdida. Yo también, dije. Mi madre me miró, sorprendida. Yo también me sentí así, repetí. Cuando tomaron la decisión sin mí. No respondió. Pero lo entendió. Lo vi en la forma en que bajó la mirada. Esa conversación no resolvió nada. Pero cambió algo. No en la situación. En la dinámica. Por primera vez, no éramos solo posiciones opuestas. Éramos personas dentro de un mismo problema. Y eso lo hacía más difícil. Porque ya no se trataba solo de ganar, sino de decidir que estabas dispuesto a perder en el proceso. El viernes por la mañana salí temprano de casa sin avisar. No era evasión. Era intención. Conduje hasta la finca con una claridad que no había sentido antes. El camino seguía igual. Las mismas curvas, los mismos árboles inclinándose sobre la carretera como si protegieran algo que no querían que cambiara. Aparqué frente a la casa y me quedé unos segundos dentro del coche, observando. No era solo un lugar. Era la suma de decisiones que otras personas habían tomado antes que yo. Y ahora, por primera vez, una de esas decisiones me pertenecía. Entree. El aire tenía ese olor familiar, mezcla de madera, tiempo y algo más difícil de nombrar. Caminé despacio, recorriendo cada habitación como si necesitara confirmar que todo seguía ahí, intacto, esperando. No vine a recordar. Vine a decidir. Saqué el teléfono y llamé a Marta. Estoy en la finca, le dije. Bien, respondió sin rodeos. Entonces estás en el lugar correcto para pensar con claridad. Miré alrededor. Quiero asegurarme de que esto no vuelva a pasar. Hubo una pequeña pausa. No de duda, sino de evaluación. Entonces no se trata solo de conservar, dijo. Se trata de estructurar. Exacto. Ahí estaba la diferencia. No quiero que dependa solo de mi reaccionar a tiempo otra vez, añadí. Entonces vamos a hacerlo bien desde el principio, respondió. Podemos reforzar la protección. Establecer condiciones más estrictas. Incluso limitar cualquier intento futuro de intervención externa. Caminé hacia la ventana del salón. Afuera, el terreno se extendía tranquilo, ajeno a todo lo que había pasado en torno a él. Haslow, Deitch. No dudé, porque ya no estaba defendiendo algo. Estaba construyéndolo. Cog. Y en ese momento entendí algo que no había visto antes. Mis abuelos no solo me dejaron la finca, me dejaron una posición. Y lo que hiciera con ella iba a definir todo lo que viniera después. Pasé la mañana allí, no haciendo nada extraordinario. Abrí ventanas. Limpié una mesa. Revisé una cerradura que siempre había estado floja. Cosas pequeñas, pero necesarias. Porque cuidar algo no empieza con grandes decisiones. Empieza con presencia. Al mediodía, mi padre me llamó. No contesté de inmediato. No por evitarlo, sino porque por primera vez, no sentía urgencia. Cuando devolví la llamada, su voz fue distinta. No tensa. No firme. Más baja. ¿Dónde estás?, preguntó. En la finca. Silencio. Lo imaginé procesándolo. ¿Vas a volver hoy?, dijo. Miré alrededor otra vez. Pensé en la casa. En el pasillo. En la cocina. En todo lo que había cambiado sin moverse de sitio. No lo sé, respondí. No fue una provocación. Fue honestidad. Exhaló al otro lado de la línea.
Tenemos que seguir hablando. Sí, dije. Pero no para decidir lo mismo otra vez. Otra pausa. Más larga. Lo sé, respondió finalmente. Y en esa frase había algo que no había estado antes. Acceptation. No completa. Pero suficiente. Calc. Me senté en el suelo, apoyando la espalda contra la pared del salón. Y por primera vez desde que todo empezó, no estaba pensando en lo que podía salir mal. Estaba pensando en lo que podía mantenerse. Esa tarde no volví a casa. Me queer. No como un acto de rebeldía, sino como una transición. Al día siguiente, regresé solo para recoger algunas cosas. Mi madre estaba en la cocina. Me miró entrar. No hubo tensión. Solo una especie de cansancio compartido. Tu padre me dijo que hablaste con él, dijo. Aseni. Vamos a necesitar tiempo, añadió. Sí, respondí. No prometí más. Porque no podía. Porque reconstruir algo no funciona con promesas rápidas. Antes de subir, me detuve. Voy a quedarme unos días allí, le dije. Mi madre asintió. No discutió. Eso, más que cualquier argumento, me confirmó que algo había cambiado. No gané. Ellos tampoco. Pero la dinámica ya no era la misma. Subí a mi habitación, tomé lo necesario y bajé sin prisa. Al salir, mi madre dijo algo más. Tu abuela siempre decía que esa casa elegía a quién quedarse. Me detuve en la puerta. No respondí. Pero entendí. Conduje de vuelta a la finca mientras el sol empezaba a bajar. La luz caía diferente ahí. Más suave. Más honesta. Aparqué, bajé del coche y dejé la puerta abierta unos segundos, como si no hubiera nada que cerrar realmente. Entree. Cerré detrás de mí. Y esta vez, no sentí que estaba visitando. Sentí que estaba quedándome. No porque hubiera luchado por ello, sino porque alguien lo había previsto. Y yo simplemente no lo dejé perderse. Esa noche, me senté en el porche. El silencio no era vacío. Era estable. Pensé en todo lo que había pasado, en lo que aún quedaba por resolver, y en lo que ya no estaba en duda. No se trataba de demostrar nada, ni de ganar una discusión. Se trataba de sostener una decisión cuando ya nadie más la iba a tomar por ti. Si alguna vez has estado en una situación donde todos parecen moverse en una dirección que sabes que no es la correcta, entiendes esto. No siempre puedes cambiar a los demás, pero sí puedes decidir en qué lado te quedas. Yo ya lo había hecho. Y esta vez, no necesitaba que nadie más estuviera de acuerdo. Porque hay cosas que no se negocian. Se mantienen. Y a veces, todo lo que se necesita es ser la última persona que no suelta.